Hay lugares en el mundo, donde la historia no solo se escribe con palabras, sino con gritos y sombras. Un lugar donde el pasado no quedó atrás, porque nunca se fue. Uno de esos lugares es el Palacio de Linares, en el corazón de Madrid. Un palacio cuya fachada de lujo esconde una verdad espantosa, un secreto oscuro que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. ¿Te atreverías a pasar una noche en el Palacio de Linares? Es un lugar donde los vivos temen entrar, y los muertos no quieren irse. Un lugar que no perdona a aquellos que desafían su maldición. Hoy descubrirás la historia de este palacio, un relato que ha aterrorizado a generaciones de españoles. Un relato que desafía toda lógica, y cuya presencia paranormal es tan palpable, que incluso los más valientes se sienten invadidos por un terror indescriptible. Bienvenidos a España Misteriosa. El Palacio de Linares es uno de los edificios más imponentes de Madrid. Construido en el siglo XIX por los marqueses de Linares, con su arquitectura neoclásica y barroca, este palacio es una joya del pasado. Pero más allá de su fachada elegante, el palacio guarda secretos muy oscuros, secretos que comenzaron con una tragedia familiar. El marqués de Linares, un hombre poderoso y respetado, vivió una historia que marcó su destino y el de su familia. Un escarceo amoroso, con una joven que no era su esposa, y el nacimiento de una hija secreta, que cambiaría para siempre el destino de la familia. La niña, nacida en circunstancias oscuras, fue mantenida en el anonimato, oculta a los ojos del mundo. Pero algo salió terriblemente mal. En una noche fatídica, la niña murió bajo circunstancias misteriosas, y el marqués jamás reveló la verdad. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero se rumorea que el marqués fue el responsable de la tragedia. Lo que siguió a esa muerte fue aún más aterrador. Los rumores comenzaron a circular por Madrid, y los primeros testimonios de sucesos extraños en el Palacio de Linares empezaron a ser conocidos. En los años 90, un grupo de investigadores se atrevió a entrar en el Palacio de Linares para desvelar los misterios que encerraba. Fueron los primeros en documentar fenómenos extraordinarios que no podían explicarse con la lógica. A medida que recorrían el palacio, comenzaron a experimentar una sensación de presencia constante, como si alguien los estuviera observando. Uno de los primeros testimonios fue de Juan José Pérez, un investigador que en 1992, mientras grababa un vídeo, escuchó pasos rápidos que provenían de la planta superior, aunque estaba completamente vacía. Al subir, la cámara dejó de funcionar y, por un breve momento, vio una figura fantasmagórica al final del pasillo. La figura desapareció en segundos, pero el miedo quedó impregnado en el aire. Los relatos no se detienen ahí. María José, una mujer que trabajaba como vigilante nocturna en el palacio, sufrió una experiencia aterradora en la oscuridad de la madrugada. Según sus palabras, sentí que algo me seguía, algo que no podía ver. Al principio pensé que era el viento, pero entonces escuché susurros en mi oído. Cuando me giré, no había nadie. Pero el frío era tan intenso, como si estuviera congelada en el aire. Una de las historias más inquietantes tiene que ver con la aparición de una figura femenina, cuya presencia ha sido reportada por varios testigos a lo largo de los años. Testimonios coinciden en la descripción de una mujer vestida con un vestido antiguo, que aparece caminando lentamente por los pasillos vacíos. Algunos dicen que su rostro está desfigurado por el sufrimiento y que su mirada es capaz de helar la sangre.
Era el año 2004, y el equipo de Cuarto Milenio se adentraba en uno de los lugares más enigmáticos y aterradores de España, el Palacio de Linares, en Madrid. Un edificio de majestuosidad innegable, pero que, como muchos otros en este país, ocultaba tras sus muros secretos que desbordaban lo terrenal. Las historias sobre el Palacio de Linares ya eran conocidas en toda España, pero hasta ese momento, pocos se habían atrevido a explorar sus oscuras entrañas. Decenas de relatos hablaban de voces, presencias extrañas, risas de niños y figuras inquietantes, pero nadie había podido confirmar lo que realmente ocurría allí. Eso estaba a punto de cambiar. Iker Jiménez y su equipo se adentraron en el Palacio de Linares con una misión clara: desentrañar el misterio. Equipados con cámaras, grabadoras y tecnología especializada, comenzaron su investigación en las primeras horas de la noche. La atmósfera del lugar era opresiva, como si el palacio se hubiera tragado el tiempo y cualquier vestigio de vida. En el aire, flotaba una sensación de presencia invisible, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Durante las primeras horas, todo parecía estar en calma. Pero algo no iba bien. En uno de los pasillos más alejados, la temperatura cayó abruptamente. El frío se hizo palpable, como si una corriente helada hubiera invadido el lugar. Los miembros del equipo se miraron entre sí, sabían que el lugar estaba cargado de energía, pero esa presencia invisible comenzaba a sentirse real. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas inexplicables. En la grabadora de audio digital, algo se registró. Un susurro, débil pero claro, que parecía provenir de algún lugar cercano a las escaleras. Al principio, pensaron que podía ser una interferencia, pero cuando analizaron la grabación, el susurro se hizo más nítido. Decía solo una palabra: salir, pero no era una palabra dicha por ningún miembro del equipo. Era algo externo, una presencia que los invitaba a abandonar el lugar. El miedo comenzó a apoderarse de los miembros del equipo. Sin embargo, Iker y su equipo decidieron continuar. Llegaron a una de las habitaciones más siniestras del palacio, donde se había documentado el origen de muchos de los relatos paranormales, una habitación cerrada desde hacía décadas. Al abrir la puerta, una brisa helada los envolvió, y la sensación de ser observados se intensificó. Pero lo más inquietante fue el ruido de pasos, cerca, demasiado cerca, como si alguien los estuviera siguiendo. El sonido de unos pasos suaves, pero constantes, resonaba en el silencio sepulcral del palacio. Lo más aterrador ocurrió cuando uno de los miembros del equipo, al mirar a través de la cámara infrarroja, vio una figura. No era humana, pero tampoco era una sombra. En la grabación, una figura oscura pasó rápidamente frente a la cámara, como si se deslizara por la pared, dejando atrás una sensación de maldad palpable. El equipo se quedó en shock, sin poder explicar lo que acababan de ver. Cuando el equipo intentó comunicarse con esta presencia, a través de una grabadora de EVP, una voz distorsionada y enojada les respondió: "No estáis solos". Aquella respuesta heló la sangre de los presentes. Había algo en el palacio, algo que no quería ser encontrado, algo que había estado durante siglos en sus sombras. La grabación de los EVP se convirtió en uno de los elementos más escalofriantes de la investigación. Tras la emisión de la investigación, muchos de los espectadores informaron haber sentido una sensación extraña y un malestar inexplicable al escuchar las voces captadas en el Palacio de Linares. Tras esa noche de 2004, el Palacio de Linares dejó claro que no estaba dispuesto a revelar todos sus secretos. Lo que allí habita parece resistirse a ser captado por la razón, como si su historia estuviera atrapada en el tiempo, aguardando pacientemente a nuevas víctimas,
que se atrevan a explorar sus oscuros pasillos. Y así, la leyenda del Palacio de Linares continúa viva. Pero algo sigue acechando en la oscuridad. Algo que fue grabado, pero no explicado. Algo que aún persiste, esperando a aquellos que tengan el valor de adentrarse de nuevo en sus muros malditos. Hoy en día, quienes se atreven a ingresar en el palacio, hablan de lo que parece ser un vórtice de energía negativa, un agujero negro en el tiempo, donde las sombras no se limitan a aparecer, se mueven. Se sienten observados por algo que va más allá de lo humano. Los investigadores han intentado desentrañar el misterio del Palacio de Linares, pero la maldición sigue viva. Los fenómenos paranormales no cesan. Y aunque el palacio fue cerrado al público durante años, debido a las investigaciones, los testimonios siguen llegando. Cada persona que se acerca al lugar experimenta sensaciones inexplicables. La temperatura baja drásticamente, sin razón aparente. Puertas se abren solas, ruidos de niños llorando, y presencias invisibles que siguen acechando. En 2019, un grupo de turistas se atrevió a visitar el palacio. Mientras recorrían sus pasillos, uno de ellos vio algo que ninguno podía creer: la figura de una niña pequeña, vestida con ropa del siglo XIX, caminando lentamente. Aterrorizados, la siguieron, pero cuando la niña se detuvo en el umbral de una puerta, se desvaneció en el aire. No daban crédito a lo que acababan de ver, y decidieron marcharse intentando olvidar lo sucedido. Nadie había visto más que esa figura vaga, pero todos sintieron que había algo en el palacio que los observaba, algo que los acompañaría para siempre. Hoy, el Palacio de Linares sigue siendo uno de los lugares más aterradores de Madrid, y su historia es un constante recordatorio de que algunas puertas, algunas sombras, es mejor dejarlas cerradas. El Palacio de Linares sigue siendo un lugar de misterio, un refugio de almas atrapadas, que nunca han encontrado la paz. Si alguna vez te atreves a visitarlo, piénsalo 2 veces. Porque lo que habita allí no es de este mundo. Las puertas del palacio siguen abiertas, esperando que alguien más cruce su umbral. Pero, si decides entrar, recuerda, no solo estarás caminando por los pasillos de un antiguo edificio, estarás entrando en un lugar donde el tiempo no perdona. Y tal vez, el tiempo, esa misma fuerza invisible que parece haberse detenido en sus paredes, sea lo último que perderás. Porque el Palacio de Linares no olvida a quienes lo desafían. Y quien entra en su oscuridad, corre el riesgo de quedar atrapado en ella para siempre. ¿Te atreves a cruzar la puerta? Piensa bien antes de responder. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber en los comentarios, compártelo con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas el próximo vídeo.